Voy a bajar un poquito el tapabocas para hablar más suavecito y no voy a cantar ni a respirar duro. Es que muchas gracias José y Darío, doña Blanca, por edificarnos. Eh, Como dice mi esposa, creo que no hay nada que añadir sino exaltar, glorificar a Dios y valorar. Jorge, qué gusto verte. Doctora Guirlena, qué gusto verte, que no los habíamos saludado. Bueno, hoy les voy a compartir algo rarísimo como de eh, doctora Guirlena, ¿qué dice la diapositiva, por favor? Muy bien. Esta última parte que le escribe San Pablo a los Corintios dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Voy a tener el celular acá porque tengo la presentación y como yo no la puedo pasar, entonces para poderme guiar, ¿listo? O sea, no voy a chatear ni nada, sino que tengo la misma presentación. Es para no estar girando así y de pronto me da una enfermedad en el cuello. Ojo con esto que dice Pablo. No atesoran los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué es atesorar? Digámoslo de alguna manera como ahorrar, acumular, guardar para los hijos. ¿Sí? Vamos a la siguiente, sí. Hay tres cosas, yo te voy diciendo, hijo. mm, Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de atesorar para los hijos. Y si nuestros hijos son, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, espiritual mi cuerpo. Eh, yo sé que hay muchachos acá solteros y esto les va a sonar extraño que le voy a hablar a los padres, pero no, esto tiene que ver con los hijos por una razón. Y me va a permitir, José Fernando, ahí doña Blanca, tomar el testimonio de ustedes porque me aplica mucho lo que voy a explicar. Yo no lo había bien, de hecho creí que el testimonio que iba a contar era José Fernando y lo terminó contando Darío, no, pero me sorprende y se van a dar cuenta a la hora de lo que voy a enseñar. Bueno, como esa es la ventaja de estar acá, pero bueno, eh, les decía que si bien hay una responsabilidad de los padres atesorar para los hijos, con lo que les voy a explicar hoy, no exime la responsabilidad individual de que si mi padre no atesoró conmigo, entonces no hay nada que hacer. ¿Soy claro? Y decía que iba a tomar como ejemplo en parte el testimonio de don Darío, porque ellos dijeron, fue padre sin haber tenido un padre, amó, respetó, tuvo un hogar sin haberlo disfrutado y muchas cosas tal vez desde el desconocimiento. Ahora que a nosotros, así nuestros padres no hayan atesorado para nosotros, tenemos un Padre Celestial que lo atesoró todo y es de Él de quien lo recibimos absolutamente todo. Ellos decían, y lo entienden ahora, que pues que Dios sí estuvo presente, y que tal vez el Padre terrenal no estuvo presente, pero el Padre celestial sí estuvo presente. Dice, hay tres cosas, Simón, pasemos la diapositiva, que los padres deben atesorar para sus hijos. Uno, vida espiritual. Dos, salud emocional. Y tres, bienestar. ¿Sí? Están grabando. La vida espiritual, cuando hablamos de la salud emocional, tiene que ver con la parte intelectual también, ¿cierto? La parte intelectual, emocional. Es responsabilidad del padre hacer que su hijo tenga una voluntad firme, que tenga emociones sanas, que tenga emociones equilibradas y que tenga un desarrollo intelectual adecuado, ¿sí? Pero también es responsabilidad del padre brindarle bienestar. Bienestar implica sus condiciones físicas, buena alimentación, un adecuado vestido, unas condiciones mínimas de acuerdo a las capacidades para que su hijo crezca y se desarrolle. Infortunadamente, no sé por qué, puede ser por ignorancia, algunos padres se enfocan mucho en el bienestar,
otros en la salud emocional. Por ejemplo, hay hijos muy amados, muy queridos, muy consentidos, pero muy inutilizados porque no se formaron, no se fortalecieron en otras áreas para poderse defender. Y lastimosamente en esta, que sí es donde más los padres fallan, es en la vida espiritual de sus hijos. ¿Sí? Muchos padres pagan millonadas por los colegios, las universidades, preparan a sus hijos en idiomas, en deportes, en una cantidad de cosas, pero la vida espiritual es mínima, absolutamente mínima. Y hoy vamos a ver que la vida espiritual no es simplemente como llevar a los muchachos a que busquen al Señor, sino no estorbarles para que lo hagan. ¿Y cómo les estorbamos? Cuando Dios no es nuestro Dios. ¿Sí? La manera en que más estorbamos a nuestros hijos es cuando ellos no ven al Dios que profesamos vivo en nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, vamos a partir de esta idea. Los padres atesoran para los hijos. ¿Qué deben atesorar? Vida espiritual, salud emocional y bienestar. O sea que todos nuestros hijos deben tener ¿cómo se dice? Recibir este paquete completo. Darío mencionaba algo de su papá, que a pesar de que su papá tal vez no tuviera un conocimiento teológico y doctrinal de Dios, ¿qué les transmitió? Principios, valores y amor. Y eso es Dios, eso es el Señor. Es que el conocer al Señor no simplemente es que se conozcan la Biblia de Génesis y Apocalipsis. De hecho, muchos la conocen de Génesis y Apocalipsis, pero no conocen al Señor. Entonces, porque mi esposa en la oración, no sé si lo notaron, cuando en Romanos 1 dice que el eterno poder y la deidad de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que si alguien nunca fue a una iglesia, no estudió a profundidad la Biblia, no tiene excusa de no conocer a Dios, porque toda la misma creación daba a conocer a Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 1. Vamos a ver tres cosas que fue muy complejo poder organizar esto. Les cuento que muy complejo, tuve que orar bastante, porque estudiando veía tres cosas que yo debo atesorar para mis hijos. Y piensen en algo. Cuando hablamos de algo que yo atesoro para mis hijos, es que yo estoy preparando qué para mis hijos. Mi esposa siempre contesta, desde que nos conocemos. Bueno, una herencia, ya les ayudó, una herencia. Ustedes habían pensado decir eso también, ¿sí? Claro, ya todos estábamos conectados, todos íbamos a decir una herencia, tal cual como dijo mi esposa. Cuando hablamos entonces de atesorar, pues de alguna manera estamos preparando una herencia, ¿sí? Generalmente un padre, ¿cómo prepara esa herencia para sus hijos? A ver, Félix, que tiene 39 años de casado, ¿usted ha pensado y ha preparado o pensado en preparar la herencia para sus hijos? Y yo creo que todos los padres desde cierto punto, no siempre, cuando uno es más joven no lo piensa tanto, cuando va madurando un poquito, piensa más en que lo que va haciendo lo está proyectando para dejar mejor a sus hijos, para proveer, para empoderar, ¿cierto?, a sus hijos, para que ellos puedan llegar incluso más lejos. Y yo lo digo como padre, yo pienso no en simplemente facilitarles, porque facilitarle en el sentido de que vayan en coche, sino que les doy un impulso para que lleguen incluso más lejos, ¿sí? O sea, que si yo puedo llegar hasta este punto, partiendo tal vez de menos cero, pues yo les estoy dando unas herramientas para que ellos lleguen más allá. ¿Se acuerdan la canción del Camino de la Vida? Para que cuando crezcan, ahí le cambié el tono, totalmente. Gracias, mi amor. Lleguen lejos, ¿sí? Porque y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada, y luego cuando ellos sean. Entonces, esa es la idea de atesorar. Vamos a hablar de la herencia.
Y vamos a ver algo de la herencia bien, bien importante. Dice Salmo 16 del 5 al 8. ¿Alcanzas a leer desde ahí, Jorge? Ayúdame a leer Salmo 16 del 5 al 8. Espectacular. Dice, el Señor es la porción de mi herencia. O sea, aquí que está diciendo el salmista, que quién es como tal su herencia, su heredad, el Señor. O sea, es como la parte de mi herencia. Y de mi copa tú sustentas mi suerte, los lugares cayeron en lugares deleitosos. ¿Qué dice luego? Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Has visto que muchos hijos se entristecen y se avergüenzan de la heredad que les ha tocado? Muchos hijos se quejan de la heredad que les ha tocado. A veces algunos hijos se quejan de su ancestro, de sus apellidos, de sus raíces y hasta de los que les han dejado. O sea, ya hablándolo hasta materialmente de lo que les han dejado. Muchos no se alegran, como dice el salmista acá, es hermosa la heredad que me ha tocado. Esa fue, a ver, la heredad que me ha tocado, ¿cómo yo puedo renunciar? Yo no puedo renunciar a los padres que tuve, ¿sí? Fueron los que soberanamente tuve, por una o por X razón, o soberanamente. Dios se sirvió de un hombre, de una mujer, o de una mujer sola, o de un hombre solo, para criarme, para orientarme, para consolarme, para fortalecerme, para atesorar, para brindarme protección, cariño, amor, para empoderarme, para llevarme a que llegara lejos. Aquí el salmista reconoce que esa heredad que le ha tocado es hermosa y por eso él bendice al Señor. Heredad o herencia, miren todas las implicaciones o el significado de esta palabra: heredad, herencia, posesión, algo heredado, ocupación, una reliquia, una finca, patrimonio, legado. Y pensando yo en esta expresión de legado, la herencia no es simplemente, ¿se acuerda que hablamos que se atesoraban tres cosas? Vida espiritual, salud emocional y bienestar. O sea que la herencia de un padre tiene que ver con estos tres aspectos. Lo más lógico es que mi hijo crea, siga, ame y sirva ¿a qué Dios? Al Dios de sus padres, ¿sí? Que mi hijo ame, sirva y haga como yo lo hice con mi prójimo, y que lo que yo trabajé en la vida le queda a mi hijo. O sea, no es solo las cosas materiales, es la vida emocional. Por eso yo estoy seguro, creo, que doña Blanca al ver a sus hijos, ella tiene que ver en ellos a don Darío, ¿sí? No solo físicamente, sino que tiene que ver en ellos gestos, expresiones, porque ahí hay una heredad, ahí hay un legado que se dejó. Ojo que lastimosamente ese legado y esa heredad puede ser buena, pero también infortunadamente puede ser mala, muy mala, ¿sí? Porque en vez de ser una heredad que traiga vida espiritual, puede ser una heredad que es muerte espiritual. Generalmente un ateo agnóstico que niega a Dios proviene de unos padres que han sido sin principios y sin valores. Generalmente una persona conflictiva proviene de padres conflictivos, y generalmente una persona que es esclava, y cuando me refiero a esclava no es que no tenga dinero, puede tener mucho dinero, pero sigue siendo esclava, porque la esclavitud o la abundancia es en la mente y en el corazón. Y esa heredad de pobreza, de siempre poner la mano, mire, yo tengo una teoría. ¿Saben en qué se ve que alguien tiene mentalidad de pobreza? Siempre en que es mentiroso y engañador. Porque el que es mentiroso, engañador, tiene mañas. Y las mañas son tendencia a la pobreza. Porque el que sabe que es próspero es veraz. Si es hoy, es hoy. Si es a las 2, es a las 2. Tuvimos la oportunidad de conocer a alguien hoy, en estos días, que nos tiene asombrados de la seriedad
y de la puntualidad. Me tiene tan asombrado en la puntualidad que ni siquiera es puntual, es, ¿cómo se dice? Supera la puntualidad, porque dijo 2, 10 para las 2, ¿sí? Luego dijo 2 y a las 2 llamó, voy demorado, 2 y 10. O sea, quien hace eso demuestra, habla muy bien de él, habla muy bien. Y esa mentalidad de ser próspero o pobre también, lastimosamente, se hereda. El esfuerzo, el trabajo, la valentía, eso también se hereda. Sigamos al siguiente. Vamos a ver 3 versículos que hablan de la herencia. Y dice, primero, Jehová, Salmo 16:5, es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte. Ese ya se lo leí. Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y Proverbios 19:14, si quieren no se saquen los ojitos acá, yo las tengo por hoy aquí, aquí están, porque quiero que los veamos los 3, porque nos va a dar como una, eso, ¿sí? ¿Lo entendieron? Un esquema, ¿sí? Primero, Jehová es la porción de mi herencia. Segundo, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Tercero, Proverbios 19:14, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. En el caso de las mujeres, Daniela, más del Señor un hombre sensato, sabio, temeroso de Dios, que honre a Dios, eso también es un regalo de Dios, ¿sí? Porque no es solo que Dios le dará una mujer prudente a Simón como varón, sino también a Daniela como mujer. Dios es Dios el que lo proveerá, no yo. O sea, yo no soy, yo espantaré unos y otras seguramente, porque por olfato y discernimiento podré saberlo y espantaré, y seguro que trataré de hacer lo que pueda, pero Dios, si ellos entienden que Dios es el que lo hace, eso lo recibirán de Dios. O sea que la heredad más grande que pueden recibir los hijos es una esposa, buena esposa o buen esposo, más que las riquezas, ¿sí? Que dice acá, y que la casa que le dejen los padres. No les permiten lo que dice el versículo. O sea, yo me voy a esforzar por darle casa y riquezas a mis hijos, a heredarles. Pero lo que yo les deje, si ellos no reciben la heredad de Dios, que es su esposa y su esposo, la casa y las riquezas se la tiran con ese bandido o esa bandida. ¿Se pilla? Más, si por las circunstancias los padres no pudieron darle casa y riquezas, pero heredaron de Dios, yo de mi mamá recibí amor, principios, esfuerzo, testimonio, ejemplo. Pero riquezas materiales no, y esa es la verdad. Con mucho esfuerzo me crió, pero que yo digamos que mi mamá me dijo, papito, usted se va de la casa, tenga esta cuentica, saldo a favor. Mi mamá me regaló la cama, que era un nicho. O sea, una cama que no era cama, sino la hija de la cama, que no cabía estirado, no cabía completo en la cama. Me dejó sacar la cama, me regaló un tendidito, me regaló un televisorcito de perilla que se calentaba a las 3 horas y se bloqueaba, me regaló, y en una caja me llevé la ropa. Esa fue mi heredad material, pero la heredad espiritual de mi mamá, pero el testimonio de mi mamá y la heredad que el Señor me dio en mi esposa fue lo que trajo luego riqueza y casa. Yo le decía a mi esposa, yo me siento un tipo riquísimo, riquísimo, literalmente riquísimo. Y si ustedes me miran de mi declaración de renta, es para que ustedes rían. Si miran mi declaración de renta, humanamente yo no soy riquísimo, pero yo me siento riquísimo por una maravillosa esposa que es la heredad que el Señor me dio y por las otras cosas que añade el Señor y que mi mamá me dio lo que debía recibir de ella. Ahora, póngale mucho cuidado. Dios a mí me dice que Él es mi heredad, ¿sí? Luego me dice que como padre estos hijos son también una herencia que el Señor me da. O sea, Él es mi heredad, pero me hace tangible esa heredad a mí como padre a través de mis hijos. Pero ahora como varón me dio también la heredad a través de mi esposa. O sea, mire todo lo que mi Padre Celestial
ha acumulado y ha atesorado para mí. Él mismo es mi heredad, mi esposa es mi heredad, mis hijos son mi heredad, son mi herencia, son mi legado. O sea, mi Padre Celestial se dio a sí mismo a mí, ¿sí? Mi Padre Celestial me dio a mi esposa y mi Padre Celestial me dio a mis hijos como su herencia, como su heredad. Ahora, yo tengo la responsabilidad de brindarle a mis hijos la oportunidad de que esa misma herencia ellos la reciban, que Dios sea su heredad, pero yo también debo hacer lo necesario para que ellos hereden de mí casa y riquezas, lo dice la Biblia, pero que también al ser Dios su heredad, en algún momento ellos hereden un buen esposo y una buena esposa. Yo personalmente oro por ellos, o sea, yo oro por los que van a acompañar a mis hijos, que sean una heredad del Señor. Vamos a la siguiente. Ok, dejémoslo ahí. Si vieron que en el versículo anterior dice casa y riquezas, entonces me puse a estudiar sobre riqueza. Esto, para mí estudiar se me ha vuelto muy complejo, porque ya como, a ver, yo ya no me quedo como con lo que leo, sino que trato de buscar el significado de lo que, con el tema de las traducciones, ¿no? Me cuesta ahora, pero ya no me rinde lo que leo porque yo leo y voy y busco la palabra original porque las traducciones se quedan cortas y se quedan ideas en el... Por ejemplo, hoy cuando estudiaba, Abraham era riquísimo en ganado y... bueno, y ovejas, creo que dice así. La palabra que tradujeron como riquísimo no es riquísimo. Es una palabra que tiene que ver con el honor. Kabot. Por ejemplo, en Israel cuando dicen kol akabot, es como todo el honor. Cuando Girlena hace algo grande le dicen kol akabot, o sea, todo el honor. ¿sí? Y cuando dice riquísimo se refería a honor, a honorable, a honra, a un gran lugar, claro, pero la palabra no es riquísimo, sino que tenía tal honor que había como una manifestación material que era vacas y ganado. Sí, soy claro. Entonces, buscando esta palabra riqueza, dice 2 Crónicas 29:12, las riquezas y la gloria, y estamos hablando que yo le voy a heredar a mis hijos las riquezas, pero ¿qué dice la Biblia? Las riquezas y la gloria, ¿de quién proceden? De ti, o sea, del Señor. Y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Esa palabra riqueza me llamó mucho la atención y si ustedes miran a estas létricas de la izquierda, son tres letras. Esa letra, la primera es esta letra que es como una Y de yuca, ¿cierto? Si usted mira ahí hay como una Y, una W, ¿y qué otra letra podría ser esta? ¿Una qué? Una R, L. Es Primera Crónicas 29:12, gracias. Pues Primera Crónicas 29:12. Bueno, si ustedes miran, esas tres letras en todas son lo mismo. ¿sí? O sea, si usted mira, las letras son iguales. Esto es una letra muda, luego esta letra que suena como S y la otra letra es una R. O sea que si tradujéramos las letras así es una O una A, porque es una letra vocal, O, A, una S y una R. ¿sí? Lo que quiero decir es que de una palabra de tres letras se desprenden el significado de otras, pero todas tienen que ver con la misma raíz. La raíz OSR quiere decir riqueza. ¿sí? O sea que todo lo que se desprenda de estas tres letras tiene que ver con riqueza. ¿sí? Pónganle mucho cuidado, pues tiene mucho sentido. De aquí se van a desprender un verbo, un adjetivo, un sustantivo, se va a desprender de esta raíz. Entonces, es como
por ponerles un ejemplo, ¿cómo se diría en hebreo? Uno en español dice rico y pobre. En hebreo diría rico, ¿y cómo sería pobre? No rico. ¿Sí? O sea, se está desprendiendo de la misma palabra. Con la misma palabra se arma todo el significado que tiene que ver con esto. ¿Sí? Ok. ¿Por qué les explico esto rapidito? Porque Osher, pásalo, quiere decir riqueza. ¿Sí? Ashar, pásalo, quiere decir enriquecer. Piensen ahora, por lógica. Si Osher quiere decir riqueza y Ashar quiere decir riqueza, que vienen de la misma palabra, por lógica, ¿qué palabras podrían venir ahí? Todavía no. ¿Qué palabras se les ocurre que podrían venir ahí? Pobreza tendría como que tener algo que la negara por acá, ¿sí? Pero como qué palabras podrían venir ahí? Enriquecido, puede ser, ¿qué más? ¿Cómo? Puede ser riquísimo, puede ser rico, no está rico, por ejemplo, ahí, ¿sí? No está, o ricos, no está, ¿sí? Póngale cuidado lo que quiere decir estas dos palabras. Siguiente, 10. ¿Qué tiene que ver que esa misma raíz, que es la raíz de riqueza, tenga que ver con 10? 10 es número ¿de qué? No, en la Biblia 10 es número de perfección. Ojo, es número de plenitud. O sea que cuando hay 10 se refiere a algo que está completo. Y usted puede hacer un estudio en la Biblia sobre el 10 en la Biblia. 10 plagas, 10 mandamientos. ¿El número de Dios cuál es? Y en la Trinidad, 10, 7 y 3. También ustedes pueden encontrar, hacer un estudio sobre el 10 en la Biblia, y el 10 en la Biblia tiene que ver con plenitud, con algo que se ha completado, con algo que está, que es perfecto. ¿Sí? O sea que no es descabellado que la misma raíz de la palabra riqueza y enriquecer tenga que ver con plenitud y estar completo. Pero la que sigue no le va a gustar a muchos. ¿Qué quiere decir azar? Diezmo. Se dañó la predicación. Tenaz. No, a mí me parece, y que la implicación de diezmo, imagínense que esta expresión de diezmo ni siquiera es un imperativo, habla de sacar. Ahora, yo le preguntaba a mi esposa, le hice esta pregunta: cuando yo diezmo, diezmo para que Dios me enriquezca, o diezmo porque sé que soy rico. ¿Qué creen? Tradicionalmente, ¿qué enseñamos? Que uno diezma para que Dios lo enriquezca, y eso es falso. Diezma el que sabe que Dios lo enriqueció. El ejemplo, Abraham. Abraham, cuando volvió de la batalla contra una confederación que estaba Kedorlaomer, algunos se acuerdan, los que estudiaron el Antiguo Testamento, Abraham, para defender a Lot, luchó contra unos confederados, y cuando él luchó y los venció, salió al encuentro Melquisedec, el rey de Salem. Melquisedec lo bendijo, ¿y qué hizo Abraham? ¿No se acuerdan de esa historia? Bueno, yo las cuento. Dime tú. Dale. No, los estudiantes. ¿Qué pasó con los estudiantes del Antiguo Testamento? Ojo, Abraham fue y luchó, salió vencedor, y no tomó ni siquiera del botín, no lo quiso tomar. Cuando sale Melquisedec, que es un sacerdote, y bendice a Abraham, lo que hace Abraham es, dice la Biblia, y le dio los diezmos a Melquisedec. Ojo, ¿cuándo? Cuando él supo que Dios le había dado victoria, cuando él supo que Dios le había dado el botín, en ese momento diezmó. Sigue que cambia la perspectiva. O sea, que el que se siente pobre, limitado, el que se siente, perdóname decirlo como dice en Apocalipsis, la Biblia lo dice, yo no, miserable, porque así lo dice a la iglesia de la Odisea,
pobre, ciego, miserable. Cuando yo me siento así, por eso me siento incompleto, y si me siento incompleto no puedo dar. ¿Sí pilla? Ojo, ¿qué riqueza le estamos dando nosotros a nuestros hijos? Y la riqueza, ¿saben dónde está? Acá y acá. Entonces, si nuestros hijos eh, son llenos de ansiedad, de hambre, pelean por comida. Mira, hay una pelea que uno no puede permitir jamás en la casa, y es por comida. Porque no puede haber pelea por comida. Tampoco es que se lo coman y lo destruyan todo, porque deben aprender a administrar. Pero cuando hay como un hambre excesiva y de quererlo acabar todo, eso es un vacío que hay en el corazón, y no estoy experimentando la riqueza que es que estoy completo, que estoy pleno. Pero cuando yo estoy tan satisfecho, por ejemplo, cuando yo sé que Dios me satisface, me llena y me da plenitud, cuando hay que hacer una fila para algo, yo no me mato para ir de primero para que me alcance, sino que yo más bien espero a que otros vayan. Si alcanzo, bien. Si no, yo sé que mi Dios ya me enriqueció. ¿Sí? Mire, yo me acuerdo la primera vez que yo viajé a Israel, que yo la primera vez que viajé a Israel no sabía que mi padre me había enriquecido. Cuando yo viajé, para mí era toda una novedad montar en avión, entrar al mar. Yo no conocía el mar, nunca había montado en avión, nunca había visto un buffet en mi vida, y yo pensaba que todo lo que pusieran delante de mí, pues ya lo había pagado y tenía que comérmelo. Entonces yo me acuerdo que en el avión yo nunca había comido salmón, y el salmón que dieron en ese avión era salmón ahumado. A mí me sabía asqueroso, asqueroso. Pero como era la primera vez y era caro y era regalado o estaba incluido, entonces yo cogí no solo el mío, sino el de todos a los que les pareció asqueroso. Decía, ¿quiere? Yo, venga, quiere, venga. Es como con el chontaduro. Después como de 20 pedacitos de salmón le cogí el gusto y a mí me gustó. Pero era hambriento, de verdad, yo le decía a mis hijos esta semana contando, no, anoche a Freddy y a Larry, que tuvimos chaval y los invitamos a ellos, les decía que cuando llegué a esa peregrinación aumenté 7 kilos en 19 días. Ustedes se imaginan que es aumentar unos 7 kilos en 19 días, sabiendo que se camina todo el día, porque yo me sentía vacío, y ese vacío lo calmaba comiéndome todo, al punto que hasta lo empacaba. Lo que no me comía, o sea, lo que no me podía traer puesto, me lo empacaba. Entonces empacaba huevos tibios, entonces empacaba frutas, hacía sándwiches. Está bien que uno se haga un sándwichito para media mañana, pero yo me hacía un sándwich como para comer cada media hora. Era terrible, pero era un vacío en mi mente y en mi corazón, y sufría, de verdad que sufría cuando decía, hagan fila para tal cosa. Sufría si no llegaba primero, porque creía que no me iba a alcanzar. Ahora, ¿cómo yo le estoy mostrando, enseñando a mi hijo que mi hijo es rico? Que mi hijo tiene una gran heredad, que mi hijo tiene una gran herencia. Porque la mentalidad de millonario o de pobre no es que tenga, sino que entienda lo que es. Que se valore no por lo que tenga o por lo que haga, sino por lo que es. Sigamos, Simón. La raíz hebrea entonces implica perfección, completo, plenitud. Pero pónganle cuidado a esta otra que tiene que ver con la heredad, la prosperidad. Génesis 39, del 2 al 4. José, ¿alcanza a leer desde allá? Génesis 39, del 2 al 4. Gracias. Entonces, hablamos de una heredad, hablamos de una riqueza,
y esa riqueza es una plenitud. Esa riqueza tiene que ver con la vida espiritual, emocional y física. Y hablamos de la prosperidad. Aquí quiero aclarar algo y lo quiero aclarar porque se puede malinterpretar. Yo y ustedes me han escuchado decir que Dios bendice lo que uno, ¿me han escuchado? Hace. Ok, lo quiero aclarar. Dios no bendice todo lo que todo el mundo hace. Ni siquiera Dios bendice todo lo que los cristianos hacen. Es más, se lo voy a plantear así. Dios no bendice todo lo que usted hace. Y quiero aclarárselo con la Biblia. ¿Cuándo sé que Dios bendice todo lo que yo hago? Aquí está. Dice, Jehová estaba con José. O sea, que yo no puedo pretender que todo lo que yo hago Dios lo bendiga si yo no estoy con Dios para que Dios esté conmigo. Dios bendice lo que yo hago cuando sé que Dios está conmigo. Porque hay cosas que yo hago que si las hago sin Dios son un traspiés. Dios no bendice eso. Y se sabe, ¿cómo yo sé que Dios no bendice lo que yo hago? En los resultados, en los frutos, en el efecto que genera lo que estoy haciendo. Si lo que yo estoy haciendo es para vida, bendición, prosperidad, riqueza, en lo que les estoy explicando, Dios está bendiciendo eso. Pero si yo veo que eso genera estrés, angustia, escasez, las cosas salen mal, chuecas, como mediocres, eso no puede ser que Dios lo esté bendiciendo. ¿Sí? Ojo, dice, Dios estaba con José, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y oído, no solo es que Dios esté conmigo, sino que los demás van a ver que Dios está conmigo. ¿Sí? Porque miren lo que dice, su amo que vio que Dios estaba con José. El testimonio. Lo que les hablaba en estos días, el testimonio. Cuando a mí se me nota que Dios está conmigo porque soy como parecidito a Él, ¿eso qué me va a hacer? Me va a ayudar a abrirme espacios. Dice, y vio su amo que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, ¿qué hacía Dios? Dios lo hacía prosperar. Dios está conmigo, se ve que Dios está conmigo y ahí sí, todo lo que yo hago, Dios lo hace prosperar. Cuarto, y halló gracia José delante de sus ojos y le hizo mayordomo. ¿Sí ven como no es simplemente Dios bendice todo lo que yo hago, Dios bendice el hacer? No, primero esté con él, que Dios esté con usted, que usted da buen testimonio y se muestra que Dios está con usted. Luego haga que Dios lo va a bendecir y eso que le va a abrir, lo va a poner, que le va a dar gracia delante de quien le debe dar gracia y le va a dar un lugar. Pero pónganle cuidado esta expresión y el significado de la palabra prosperidad. Dice, empujar hacia adelante, en varios sentidos, literal o figurado, transitivo, intransitivo. Ojo, empujar hacia adelante, escapar, venir, pasar, ser bueno, ser conocido, ser rentable, causa, efecto, hacer, enviar, prosperar. Me impresionó mucho este sentido de empujar hacia adelante. O sea que el hijo que ha de prosperar tiene que ser empujado, tiene que ser lanzado. ¿Sí soy claro? Que lave platos, así los quiebre, pero así aprende. Que barra y trapee, así lo tenga que hacer varias veces porque así aprende. Que se lance. Ojo, que a todo lo que se lance no esté alimentando la autoindulgencia, no esté alimentando la pereza, ni la codicia, ni la ambición, ni cosas malas. Que todo lo que se lance esté estimulando ¿qué? El esfuerzo, la valentía, la disciplina, la tenacidad. Y ahí sí, eso es prosperidad. Se lanza porque está en la presencia del Señor. Y lastimosamente por el tiempo, hasta aquí los dejo, dejemos la siguiente diapositiva y dentro de 8 días les cuento cómo usted puede atesorar para sus hijos. La hora no nos deja, voy a ser muy respetuoso con la hora porque son las 7:54. Creo que los testimonios de hoy
nos edificaron bastante, pero de verdad, dentro de 8 días terminamos la misión de atesorar a nuestros hijos, riquezas y prosperidad, y vamos a estudiarlo con la vida de Pablo a Timoteo. ¿Les parece? Porque es que para hacerlo a la ligereza, si ustedes quieren volver dentro de 8 días, están matriculados, no hay ningún problema. Sí, en serio. Tienen que confirmar a la salida, pero vienen o vienen, ¿vale? Pues porque hagamos de cuenta que la reunión la partimos en dos. O sea que ustedes celebran hoy y celebran dentro de 8 días el aniversario. ¿Listo? No, es que no vale la pena que sigamos. Quiero que se quede esto en mente hoy. Tenemos una misión de atesorar. Y los hijos no se lo pierdan por una razón. Porque tal vez algunos hijos no tuvieron el privilegio o la oportunidad de recibir una heredad. Pero en lo que vamos a estudiar, vamos a ver que nuestro Padre Celestial tiene aún esa misión de atesorar para nosotros. O sea, que así de nuestros padres nosotros no hayamos recibido una heredad para ser ricos y prósperos, y yo creo que ya estamos claros de qué riqueza y de qué prosperidad estoy hablando. No estoy hablando ni de dinero ni de bienes materiales, es todo el paquete, es todo el paquete. Ahora, si yo no tuve la oportunidad de recibir esa heredad de mis padres, mi Padre Celestial asumió esa responsabilidad de atesorar para mí. Y si mi Padre Celestial asumió esa responsabilidad de atesorar para mí, yo también debo entender cómo es que Él ha atesorado para mí para que yo despegue. Porque yo no me puedo quedar toda la vida en una relación como acreedora con el Señor. Yo tengo que tener la libertad de que Él me ama, me amó y que soy libre y que soy pleno en Él y que soy riquísimo en Él y que soy feliz en Él y de que toda mi vida la voy a dedicar para ser feliz y que sí se puede disfrutar. Que claro, que a veces mi padre en este proceso de atesorar me va a decir, papito, cuesta arriba, bulto al hombro, pero Él está conmigo. Y a veces mi padre me va a decir, papito, tobogán hacia abajo, y Él está conmigo. Y a veces mi padre me va a decir, papito, plano, sol, pero Él estará conmigo. A veces será un poco más sencillo y a veces un poco más complicado, pero mi padre estará conmigo. Pero yo como padre, personalmente, tengo todavía la oportunidad con Simón y Daniela de atesorar para ellos. Y algunos que todavía los tienen pequeñitos tienen la oportunidad, no, y es más, ustedes que los tienen grandecitos todavía pueden atesorar para ellos. ¿Cómo? ¿Qué vamos a atesorar? ¿Qué consejos nos da la Biblia en la experiencia de este papá? Porque con esto dice Pablo a Timoteo, verdadero hijo, y en la segunda, mire que aquí es primera y segunda, ¿sí o no? En dos cartas, lo saluda. En la primera carta lo saluda verdadero hijo, y en la segunda carta lo saluda amado hijo. Ahí se van a cuestionar mucho sobre su paternidad. ¿Verdadero hijo? ¿Amado hijo? ¿Qué implica que Él es mi verdadero hijo? ¿Qué implica que es mi amado hijo? A propósito, ¿Pablo era papá de Timoteo? No, no, biológicamente no. Era su papá en la fe. Y aquí no vamos a ver un simple pastor o un simple líder. Vamos a ver un padre espiritual que por las circunstancias de la vida, a propósito, por esa circunstancia puntual, Pablo ejerció una paternidad casi completa en Timoteo. No se sabe si Timoteo fuera huérfano de papá, pero parece que por lo menos su papá era ausente de la vida de Timoteo, era un papá griego, dice la Biblia. Pero Pablo también ejerció una paternidad en Timoteo, también ¿por qué? Porque Timoteo quiso la paternidad de Pablo. Mis hijos pueden rechazar mi paternidad total.
Y ellos van a disfrutar mi paternidad si quieren. Si no, pues no. Así pasó con Timoteo. Timoteo se ampara bajo la paternidad de Pablo y Pablo la ejerce de una manera extraordinaria. Pero ojo con eso, verdadero hijo y amado hijo. Para que se vayan preguntando ustedes como padres sobre el verdadero hijo y el amado hijo. Para que entendamos a la luz de la Biblia que es amar a un hijo y que es entender que es un verdadero hijo. ¿Sí? Y vuelvo y digo, hijo no es simplemente el que usted concibió. Vamos a orar entonces. Espero, si de verdad van a venir dentro de 8 días con la administración y nos quedan 1, 2, 3, como 5 cupos más para la próxima semana. Ah, con Cristina Balvin. Cristina, levanta la mano. Eso. Ojo, confirmado, requete confirmado. Y si alguna cosa, ustedes nos avisen a tiempo para abrirle espacio a alguien más. Listo, vamos a orar entonces, hijo, apaguemos la cámara. Les pido que se pongan en pie, más cómodos, más. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero invitarla a que le dé gracias al Señor. Si usted claramente o incluso vagamente puede entender y reconocer la paternidad de Dios en su vida. Y usted puede decir hoy, como dijo el salmista, el Señor es la porción de mi herencia y mi copa. El Señor es el que sustenta mi suerte. Es hermosa la heredad que el Señor me ha concedido. Y por eso hoy bendigo al Señor que me aconseja. Hoy bendigo al Señor que aún en las noches me enseña. Hoy bendigo al Señor que he puesto delante de mí, porque está a mi diestra y por eso no seré conmovido. Si usted puede tener esa confianza de la paternidad del Señor, dele gracias. Pero si usted, además de ver la paternidad del Señor, ha tenido el privilegio de ver esa paternidad aquí en la tierra a través de su papá y de su mamá, dele gracias al Señor. No todos tuvieron la oportunidad de conocer a Dios personalmente, pero tuvieron la oportunidad, gracias a unos padres que poco o mucho que conocieron al Señor, evidenciaron las características de un padre bueno y de un padre verdadero. Acerquémonos hoy a Dios como hijos. Y yo quiero que sea sincero y piense en algo. Piense en la lucha que usted diariamente libra. Todos estamos librando una bendita lucha. Algunos luchan contra la pereza, negligencia, contra los miedos, la inseguridad, contra las dudas, la falta de fe. Algunos luchan contra recuerdos del pasado, heridas del pasado. Algunos luchan contra un entorno que es hostil, contra un entorno corrupto, violento. Algunos tienen que luchar contra sus mismas inclinaciones, debilidades, flaquezas. Pero todos estamos librando una lucha. Algunos están luchando por hacerlo mejor como padres, por encaminar a sus hijos, por salvar a sus hijos, por ver a sus hijos realizados, felices. Algunos están luchando por agradar a Dios, por poder entender sus propósitos, por poder hacer lo que a Él le agrada. Algunos tenemos que luchar con los miedos normales que atañen al ser humano, como el día de mañana, el futuro. Dios sabe lo que cada uno libra.
y Él quiere que aceptemos su paternidad. Él quiere que nos acerquemos al trono de la gracia. Él sabe y conoce nuestras angustias, sabe cuáles son reales y cuáles son infundadas. José, que vimos hoy, tuvo muchas dificultades. Ser el hijo preferido no es bueno tampoco. Aunque fuera un buen hijo, pero esa sobreprotección, esa prelación o preferencia que le dio su padre a la postre no era tan buena. Lo odiaban sus hermanos. Pero a pesar de los errores de su padre, hubo algo que su padre hizo bien con José, y es que le mostró al Señor, le mostró al Dios de su padre Isaac, de su abuelo Abraham, y esa heredad que le dio a su hijo José fue la que llevó a José a prosperar como esclavo, como preso, en un país totalmente desconocido. Jacob se pudo haber equivocado en muchas cosas, pero no se equivocó con su hijo José en darle como heredad la heredad que recibió de sus padres. Y fue lo que le permitió a José recibir el don del cielo. Por eso, preséntele su vida al Señor hoy como hijo, como hijo. Porque usted tal vez hoy como hijo puede experimentar estar como una sensación de orfandad. Estén o no vivos sus padres, puede tener a sus dos padres, pero aún así experimentar orfandad. Porque la orfandad solo se suple en una paternidad perfecta en el Señor. O tal vez hoy usted experimenta que es pobre, que es escaso, necesitado, que es miserable, que la suerte no le ha acompañado. Y por eso tiene que acudir a mañas, mentiras, engaños, trampas, para lograr tener algo. O tal vez simplemente se siente atado. Viviendo el significado de prosperar es lanzarse, ser lanzado, es tener éxito en lo que se emprende. Tal vez algunas condiciones no le dejan hoy a usted experimentar en la paternidad del Señor sus riquezas, su prosperidad y su heredad. Entonces dígale a Dios que toque su corazón y su mente. Dígale así, que toque su mente y su corazón, que rompa en su mente y en su corazón toda maldición generacional, aún todo mal acto de sus padres por ignorancia o por pecado. Y dígale hoy al Señor que ilumine su mente con su palabra, que usted pueda oír su palabra y entender lo que Él dice de usted y para usted. Que usted es su hijo amado, que le puso nombre, que usted le pertenece, que le ha dado naciones, hombres por su vida, que Él le ampara, que le cuida, que le tiene paciencia, que le perdona, que le da una oportunidad hoy otra vez, que Él puso sobre usted sus ojos, que mandó a la cruz a su unigénito para luego hacerlo primogénito, porque a nosotros también nos hizo hijos, que Él no escatima recurso alguno por su bienestar, y que su bienestar no está en tener, sino en comprender lo que es y la heredad que ha recibido el Señor. Abra su corazón a Dios y pídale que tome todo su ser, que le bendiga.
que saque de su mente y de su corazón la esclavitud de la ignorancia. Y esa esclavitud de la ignorancia trae escasez, pobreza, egoísmo, manipulación, engaño y mentira. La mediocridad surge en una mente esclava. La excelencia, el esfuerzo, la disciplina, la tenacidad nace en una mente que se sabe enriquecida por el Señor, que sabe que la heredad que Dios le dio es la más grande, la más hermosa, porque la dio Él, porque no provino de su esfuerzo, su tenacidad, su experiencia, provino de su bendita gracia. Y que de esa gracia, con libertad, podemos darle a otros y podemos honrar a Dios. Yo quiero pedirte que bendigas a cada hijo, a cada hija, Señor, a cada familia, padres, hermanos, Señor, que están hoy congregados. Abre sus mentes, sus corazones y permíteles entender que tú como Padre has atesorado para nosotros y que como padres debemos atesorar para nuestros hijos. Abre nuestra mente para conocerte. Saca nuestra vida de la comodidad de acomodarnos y permítenos dejarnos en tus manos a la aventura que tú pongas por delante. Que en ti, Señor, está la bendición. Los que están en su casa, tome de la mano al de su casa. Aquí obviamente tenemos que conservar la distancia, pero en su casa, tómense de la mano. Bendíganse los unos a los otros. Bendigan los padres a sus hijos, los hijos a los padres. Que el Señor les acompañe y les ampare. Hoy quiero de una manera especial orar por la vida de Félix y de Nayib, que vinieron a esta casa de oración, Señor, a agradecerte a ti por esos 39 años de matrimonio. Señor, en su testimonio tal vez nos reíamos con gracia, pero de verdad con humildad glorificamos y honramos tu nombre, porque 39 años, Señor, es solo la manifestación de tu gracia, de tu amor y de tu bondad. Hoy te pido, Señor, que escuche sus oraciones. Yo entiendo que ellos como padres ahora lo que anhelan es ver la bendición que tú les has dado en estos años, en la prosperidad, en sus trabajos, en cumplir sus sueños, en detenerse hoy juntos, en conservarse, Señor, en tal vez después de tantas cosas pasadas, aquí están acompañándose en el mejor momento de su vida. Ahora te pido que les dejes ver este milagro en la vida de cada uno de sus hijos, que ellos vean el bien también de los hijos de sus hijos, como dice tu palabra en el Salmo 128. Félix, Nayib, que el Señor les bendiga desde Jerusalén y que les permita ver el bien de los hijos y de los hijos de los hijos, que sus hijos sean benditos conforme a la bendición que Dios les ha concedido al cumplir hoy estos 39 años. Te entrego la vida, Señor, de cada familia aquí representada, de quienes están en Manizales, en Pereira, en Houston, en Terni, Señor, en Pradera, en Restrepo, y donde quiera que estén, bendíceles. Llénalos de tu espíritu. Papito Dios, mi Padre celestial, mi Padre eterno, y te pido que nos des la manifestación plena de tu espíritu. Esa es la mayor heredad que tú nos has dado, tu Santo Espíritu. Concédenos ser dignos de ser plenos de la presencia evidente, visible y notoria de tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a los que nos bendicen, a los que nos maldicen, ten misericordia, y que tu gracia y bondad esté siempre con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, el